Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue lamentablemente la derrota de River ayer en una nueva edición del Superclásico argentino, 1-0 ante Boca en el Estadio Monumental en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Copa Liga Profesional. Ya pasó la mitad del torneo de la fase regular, recordemos que son 14 jornadas. Y los 4 mejores de cada zona clasificarán a los cuartos de final. Pero volviendo al compromiso de ayer, está claro, y tal como lo dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, que River fue superior a Boca en lo que fue el trámite del partido total. De hecho, en el primer tiempo, el conjunto visitante ni siquiera pateó al arco, pero en la segunda mitad se aprovechó de un grosero error en la zona defensiva del más grande y eso provocó que abriera el marcador y lo pudiera mantener hasta el final. En cuanto a los merecimientos, me parece que en un superclásico no debería ni siquiera analizarse esa parte, porque si bien es verdad que de cara al futuro el rendimiento de River te va a dar más satisfacciones que lo que jugó Boca, la realidad es que este fue un partido aparte y si bien no se puede decir que Boca lo ganó bien, la realidad es que River lo perdió por méritos propios y es por eso que el resultado final parece ser justo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas que ayer comenzaron el compromiso ante Boca. Por el lado de Franco Armani, claramente está en la duda de si la responsabilidad en el tanto de Boca es de él o de González Pires. Nunca vamos a saber específicamente si Armani le gritó para salir, uno cree que no, viendo la reacción del arquero después del gol de Boca, básicamente muy enojado con el fallo que tuvo el central, que obviamente en caso de ser un fallo compartido se le puede adjudicar a Armani el hecho de que estaba muy atrás quizás, que debería haber estado por lo menos 2 o 3 metros más adelante y con eso seguramente a lo mejor no llegaba la pelota antes que Villa, pero por lo menos podía atorarlo en el momento del remate, algo que no sucedió porque al haber tanta distancia entre ambos hubo mucho margen para que el colombiano pudiera eludir al arquero y meter el único gol del partido. Robert Rojas estuvo bien controlando a Villa justamente en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo me parece que su rendimiento fue muy bajo, no pesó en ataque prácticamente. Es cierto que los 4 laterales del partido, los 2 de River y los 2 de Boca, tuvieron partidos bastante discretos porque estuvieron más concentrados en tratar de opacarse entre ellos que de vulnerar al otro equipo en la zona ofensiva, salvo por algunos minutos de casco en la primera parte. Es por eso que el rendimiento de Rojas termina siendo un tanto opaco. Paulo Díaz fue, a mi entender, de los mejores jugadores de River en el partido, seguridad en todo el tiempo en la salida, de hecho, cuando el equipo no podía generar ninguna situación de gol en la segunda parte porque fue en el momento en el cual entró en una neblina que no le permitía justamente empatar el partido, fue el chileno quien le metió una asistencia bárbara para Vecino para que este cabeceara y la figura del partido, Agustín Rossi, salvara en ese momento lo que fue el empate, en general un buen partido de Díaz. En el caso de González Pires, si uno creía, o por lo menos yo lo que creía, que iba a cometer un error en defensa, uno a lo mejor pensaba que podía ser por el tema del perfil, porque Gallardo había elegido para jugar de segundo zaguero para reemplazar a Martínez a un futbolista que es diestro, que es derecho. Y en realidad no tuvo nada que ver con eso, porque en la salida básicamente estuvo seguro en la mayoría de las oportunidades, pero en el momento en el cual tuvo que sostener a Villa en el gol de Boca, y me parece que ese es el principal error, porque si bien puede tener alguna desatención con el arquero, la realidad es que el colombiano no puede ganarle tan fácilmente la posición y es por eso que queda muy marcado en el tanto del rival. Por el lado del Casco, buen primer tiempo, bajó su nivel en el segundo tiempo, lo que obligó a Gallardo a reemplazarlo por Elías Gómez. Se mostró en ataque, tuvo algunas buenas salidas, pero en el complemento empezó a errar pases fáciles y empezó también a descuidar su espalda. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez estuvo bastante sobrio, sabe jugar con la amarilla, lo amonestaron en el primer tiempo y tuvo un correcto partido sin destacarse. En el caso de Enzo Fernández me parece que acá es donde se vio quizás el bajón de nivel más marcado en relación a los otros partidos porque no tuvo un buen compromiso en general. Si bien es cierto que no jugó mal porque participó en algunas conexiones del equipo, sobre todo en la primera mitad, y tuvo la habilidad para sacar un muy buen remate en la segunda parte que se estrelló en el travesaño, teniendo en cuenta el rendimiento que había conseguido en los anteriores compromisos, la realidad es que el nivel de Fernández en este partido en cuestión fue bastante bajo. Por el lado de la Cruz, me parece que alternó buenas y malas, pero que tuvo un buen rendimiento en general también. Estuvo seguro con los pases, me parece que rindió más que lo había hecho contra Gimnasia el fin de semana pasado, y es por eso que, a mi entender, el uruguayo estuvo aprobado. En el caso de Simón, algo parecido, buenas y malas, sin destacarse demasiado. Tampoco es que tuvo un gran rendimiento, pero aún así terminó teniendo un partido correcto.
Ezequiel Barco en el primer tiempo para mí también fue de lo mejor de River, el más desequilibrante, provocando faltas de los rivales constantemente. Le sigue quizá faltando esa conexión con el resto de sus compañeros, pero aún así me parece más que interesante su aportación al equipo. A mi entender fue sorpresivo que Gallardo lo sacara con esas dos modificaciones que realizó al principio, pero a lo mejor es entendible teniendo en cuenta que no quería desarmar el mediocampo tan rápido, porque recordemos que después sí terminó sacando a Enzo Pérez. Y en el caso de Julián Álvarez, movedizo como siempre, en este caso Rossi le ganó los duelos individuales, algo que no había pasado en el anterior Superclásico porque la Araña había marcado los dos tantos que le habían dado el triunfo a River por 2-1 en octubre del año pasado, y en esta oportunidad Rossi le tapó el mano a mano en la segunda mitad, falló una en el primer tiempo aunque más complicada, pero en general terminó redondeando un buen partido. Haciendo un breve desarrollo de lo que pasó en la primera mitad, creo que River acá sí fue muy superior a Boca en todo sentido. Se pareció mucho al justamente Superclásico que se dio el año pasado, pero hay que mantener la salvedad de que en aquella oportunidad el rival de toda la vida jugó con 10 hombres básicamente todo el encuentro, y en esta oportunidad estaban 11 contra 11 y en igualdad de condiciones. Es por eso que llamó la atención la supremacía del más grande en esa etapa inicial, donde, como dije, Boca no solo no pateó al arco, sino que no realizó remates hacia la portería de Armani, ni desviados, ni que se estrellaron contra el poste, ni de ninguna manera no pudo acercarse en esos primeros 45 minutos. Y por el lado de River sí tuvo 2 y 3 situaciones muy claras, es verdad, no fueron tantas, River tuvo bastantes aproximaciones, pero sí tuvo un buen juego colectivo, sobre todo en los últimos 20 minutos de la etapa inicial. Algo igual a lo que había mostrado en la segunda parte frente a Gimnasia el domingo pasado, pero esta vez obviamente ante un rival de muchísima más magnitud y empatando 0-0. En ese momento lo que le faltaba al equipo claramente era la efectividad final, ese último toque a la red, que muchos piensan que a lo mejor se lo tendría que dar otro delantero, que Julián juega acompañado de otro punta para así tener dos referencias de área. A mi entender esto no es necesario porque River puede generar muchísimas situaciones de gol únicamente con el actual futbolista del Manchester City como única referencia en la parte ofensiva. Acá lo que faltó quizás es mayor profundidad a la hora de dar ese último pase previo, porque las jugadas verdaderamente peligrosas que tuvo el conjunto local en esa primera etapa fueron una recuperación luego de una mala salida de Fabra que terminó con un remate de Álvarez que pasó cerca, una jugada individual del mismo Álvarez que remató de zurda y tapó Rossi, y una muy buena jugada colectiva, quizás esta fue la única, en la cual Ezequiel Barco fue quien remató de derecha y fue bien contenido por el arquero, aunque sin tanto peligro este disparo. En esa primera mitad terminó 0-0, pero si River mantenía la misma intensidad, todo parecía indicar que podía llegar a llevarse el triunfo. Sin embargo, un error en el inicio de la segunda parte terminó con toda esa posibilidad. Y vamos justamente a hablar del complemento. Los primeros minutos River siguió con la misma intensidad, pero lamentablemente a los 8 de esta segunda parte se dio la jugada que iba a determinar el resultado final del partido. Algo que no parecía del todo peligroso en lo inmediato, porque la realidad es que la pelota que le tiran a Villa, que era el último jugador, o mejor dicho el jugador más ofensivo de Boca en esa aproximación, parecía estar controlada tanto o por Leandro González Pires, quien tenía la marca bien ganada en ese momento, o por Franco Armani, porque el balón ya estaba dentro del área. Sin embargo, no se entendieron en esa jugada. González Pires intentó bloquear el camino de Villa, pero obviamente, y teniendo en cuenta la gran distancia que había entre el arquero y la pelota, el colombiano le ganó fácilmente, en mi opinión, la posición al defensor. Me parece que este es el mayor error de González Pires, porque el no entenderse con Armani no puede hacer que Villa te gane tan fácil la posición, porque de última, si ves que el arquero no llega y vos no pudiste recuperarte a tiempo, había posibilidad de arrearlo un poco hacia el costado izquierdo. Villa recuperaba la pelota y a lo mejor forzabas un tiro de esquina, pero a mi entender el delantero del conjunto visitante le ganó muy fácil la posición. Armani claramente al estar lejos no llegó, eludió al arquero correctamente y definió sin oposición. A partir de ahí sí River fue un poco más descontrolado en busca del empate, no tuvo verdaderamente una jugada colectiva como para generar justamente el gol del empate. Sí tuvo oportunidades, un tiro libre de Quintero que ingresó de manera correcta, sin grandes apariciones, pero con algunos destellos que le permitieron mostrar todas sus virtudes, y después algunas otras jugadas. Me parece que la más clara es la que había mencionado antes, el buen pase de Paulo Díaz a la espalda de los centrales para que Palavecino, que también había ingresado, y otro que tuvo un aceptable ingreso, cabeceara y Agustín Rossi salvara con un manotazo y lanzara la pelota al córner.
A pesar de esto, Boca también tuvo algún que otro contragolpe como para poder aumentar. Solamente hubo una que fue verdaderamente clara, que la terminaron sacando en la línea, pudo haber sido el 2-0 y ahí sí se terminaba la historia, pero no sucedió. Y es cierto, los últimos 20 minutos fueron muchísimo más parejos y más cortados entre los cambios, las faltas que hacían ambos equipos y la falta de precisión en los últimos metros, sobre todo por parte de River, porque Boca no apostaba quizás tanto a tener la pelota, sino más a controlar el partido y que pase el tiempo. Hicieron que el encuentro se tornara ya básicamente a lo que saliera. River intentó, pero no pudo, quizás no con la misma idea que lo había hecho en el primer tiempo, ni a mi entender sí mereció por lo menos anotar un gol. En esta segunda parte no pudo y los cambios tampoco quizás favorecieron demasiado, más allá de que mencioné que los ingresos de Quintero y de Palavicino fueron positivos, la realidad es que no pudieron dar vuelta el partido en sí. También entraron Brian Romero, Tomás Pochettino y Elías Gómez, pero ninguno de los tres logró hacerse pesar demasiado dentro del campo de juego como para que alguno de ellos, individual o colectivamente, pudieran hacer que River saliera de ese embrollo en el cual se había metido y así generar situaciones de gol un tanto más claras y fluidas. Es por eso, y quizás sin merecerlo, pero como dije al principio, en los superclásicos de merecimientos a mi entender mucho no se habla, Boca se terminó llevando el triunfo por 1-0. Bueno, lo que viene para River es un par de semanas de descanso. Recordemos que el próximo fin de semana más específicamente no va a haber fútbol debido a la última doble fecha de eliminatorias en la cual las selecciones sudamericanas se van a estar disputando los últimos lugares para clasificar al Mundial de Qatar, que se va a estar jugando entre noviembre y diciembre de este 2022. Argentina, recordemos, ya está clasificada. Es por eso que recién el domingo 3 de abril o sábado 2 de abril, dependiendo la fecha en concreto en la cual la Liga Profesional asigne el partido de River, va a estar visitando a Defensa y Justicia por la octava fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, con un condimento muy especial que va a ser el primer partido en el actual torneo en el cual se va a estar utilizando el VAR. Va a comenzar a usarse la tecnología en el actual certamen como para que no haya tantos fallos como lo hubieron en estas primeras 7 fechas, teniendo en cuenta que justamente es la mitad del campeonato. Y en lo que respecta al equipo en sí, Héctor David Martínez ya va a estar en condiciones de volver y seguramente sea parte de los 11 en lugar de González Pires, que más allá de este gran error, es un grave error, no hay que dejarlo de pasar por lado, me parece que tuvo aceptables rendimientos, mejores que peores teniendo en cuenta que fueron sus primeros partidos luego de muchos años en el fútbol argentino, aunque, y lo repito, el que cometió ante Boca fue un grave error y es por eso que en definitiva no va a poder ganarse la titularidad tan fácilmente. Es más, hay que ver si ahora sigue siendo el tercer central y si no hay otro que lo supera. Emmanuel Mamana no estuvo ni al banco de suplentes, por lo que uno cree entender que todavía necesita ponerse a punto físicamente. Y por otro lado, el que sí estuvo en el banco de relevos pero no ingresó un minuto, y me parece raro teniendo en cuenta que River estaba perdiendo, fue Matías Suárez. No jugó ni un solo segundo en el compromiso ante Boca y seguramente, y más allá de haber ido al banco, que Gallardo lo quiera poner lo mejor posible en cuanto a lo físico, y es por eso que estas 2 semanas deben ser bien aprovechadas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.